escrito de Zygmunt Bauman. Retrotropia 3. De vuelta a la desigualdad. En su novela Civil o Las dos naciones, publicada en 1845, D'Israeli ponía en boca de un radical obrero, Walter Gerard, la siguiente sentencia: son dos naciones entre las cuales no hay ni relación ni entendimiento, que ignoran hasta tal punto las costumbres y las formas de pensar de la otra, que parece que vivieran en distintas zonas del mundo o que habitaran en distintos planetas, que se han criado de forma distinta, comen distintas clases de alimentos, se rigen por costumbres distintas y no están gobernadas por las mismas leyes. Una afirmación a la que uno de los personajes principales de la novela, Charles Egremont, añade la siguiente apostilla: los ricos y los pobres. Hablando en calidad de candidato nominado a la vicepresidencia de Estados Unidos en la Convención Nacional Demócrata, celebrada casi 160 años más tarde, el 28 de julio de 2004, el senador John Edward volvió a formular aquella tesis de las dos naciones, solo que en esta ocasión acuñó una nueva forma de denominar esa división, distinguiendo entre los poseedores de riqueza y los desposeídos. Edwards señaló entonces que la verdad es que vivimos todavía en un país en el que hay dos estados diferentes. Uno, el de todas aquellas personas para quienes se ha cumplido el sueño americano y no tienen de qué preocuparse. Y otro, el de la mayoría de los estadounidenses, que es el de todas las demás personas que hacen verdaderos esfuerzos para cuadrar sus cuentas a diario. Y eso tendría que ser así. Juntas las dos apreciaciones citadas sobre la situación y las perspectivas de futuro realista de la sociedad y sobre los retos a los que ésta se enfrentaba en cada uno de los momentos históricos en que tales apreciaciones fueron hechas, nos ayudan muchísimo a desentrañar las raíces del fenómeno de la retrotopia. La mayor parte de esos casi 160 años que separan una impresión de la otra estuvieron dedicados a implantar iniciativas dirigidas a hacer que el veredicto de D'Israeli fuese cosa del pasado. Políticas encaminadas, en definitiva, a eliminar la pobreza. Durante los 30 gloriosos años de la posguerra, llegó incluso a pensarse de manera bastante generalizada en algún momento que la desigualdad endémica que desgarraba la sociedad y la partía en dos naciones diferentes iba camino de extinguirse para siempre, y cualesquiera restos que todavía nos legara de su pasado no serían más que inconvenientes pasajeros con fecha de caducidad no muy larga. Michel Kalecki, por ejemplo, señaló en su ensayo titulado Aspectos políticos del pleno empleo, cuyo original fue publicado en la revista Political Quality en 1943, en pleno umbral de la era del Estado social, que una consolidada mayoría de economistas opina hoy día que, incluso en un sistema capitalista, es posible lograr el pleno empleo mediante un adecuado plan de gasto público. Y una similar mayoría de la opinión entendida e informada estaba a favor de la idea de que la salida a aquel nivel inaceptable de desigualdad, entiéndase la desigualdad que había dejado como sedimento una gruesa capa de población que vivía por debajo del umbral de la pobreza, pasaba por facilitar a todos unos puestos de trabajo con unos sueldos que permitieran ganarse suficientemente la vida. También estaba muy extendida la opinión según la cual el papel de iniciador, diseñador y ejecutor en la batalla final contra la abominación de la desigualdad descontrolada que dividía y divide la sociedad en una nación de ricos y otra de pobres, tenía que ser desempeñado por los gobiernos, pues, por sí sola, sin supervisión ni vigilancia estatal, la economía no surtiría los efectos deseados. La guerra contra la pobreza debía ser comandada y librada por órganos políticos que desplegaran todo un arsenal de armas igualmente políticas. Durante unas décadas, esa convicción se acercó mucho a la categoría de axioma, pues era compartida por las fuerzas de todo el espectro político. Bien podía decirse de ella que estaba por encima de la división entre izquierda y derecha, aun cuando cada sector de ese espectro sostuviera esa misma opinión por razones diferentes.
Los capitalistas lo hacían en atención a la reciprocidad existente y aparentemente inquebrantable entre capital y mano de obra. Y es que es cierto que los trabajadores dependen del capital para ganarse su sustento, pero el capital, en tiempos de la fase sólida de la modernidad, dependía igualmente de la mano de obra, y sobre todo de la mano de obra local, para reproducirse y para conservar su capacidad de producción de riqueza. Los obreros eran del mismo parecer, pues estaban condenados a mantener reiteradas transacciones de compra y venta de su fuerza de trabajo con el capital durante un tiempo sin final previsible, y por consiguiente eran los primeros interesados en crear y sostener las condiciones más propicias para aumentar el valor y el atractivo que su mano de obra tenía para los capitalistas, compradores potenciales de esta. Por último, también el Estado compartía esa perspectiva, pues su función, como bien explicaría Jürgen Habermas en su estudio titulado Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, publicado por aquello de no perder la costumbre del búho de Minerva, famoso por emprender el vuelo al anochecer. En 1973, es decir, en el momento final de ese periodo de dependencia mutua entre capital y mano de obra, era la de asegurar la perpetuación de las transacciones de compra y venta entre capital y mano de obra, lo que lo obligaba a mantener a los trabajadores en unas condiciones que hicieran que su fuerza de trabajo fuese una mercancía atractiva para sus compradores potenciales a base de subvencionar la educación, la sanidad, la provisión de viviendas dignas y cualesquiera otros gastos que tal finalidad exigiera. Su misión consistía, por decirlo de otro modo, en compartir una parte de los costes de reproducción de una fuerza de trabajo de buena calidad para que los capitalistas pudieran pagar por esta su precio de mercado, asegurada así la exitosa celebración regular de convenios entre un capital deseoso de comprar mano de obra y unos trabajadores interesados en venderla. Todos consideraban buena la situación alcanzada, o por lo menos mejor que las situaciones alternativas entonces concebibles. Si se les hubiese preguntado, las tres partes quizás hubieran opinado sobre aquella solución lo que Winston Churchill sobre la democracia, el peor régimen político exceptuando todos los demás. La cuestión de cómo aquella luna de miel, o mejor dicho, aquel armisticio entre capital y trabajadores, presidido y atendido por el Estado capitalista, topó con tan brusco final está aún relativamente fresca en la memoria popular, aunque ¿hasta cuándo? Y sigue siendo objeto de un debate demasiado encendido como para resumirla de un modo preciso y definido. Son muchos los factores que se han sugerido y se continúan sugiriendo como motivos del derrumbe de ese sistema, y muchos los culpables sobre los que se han proyectado dedos acusadores, pero la recesión unilateral por parte de los patronos de la reciprocidad de la dependencia entre capital y mano de obra, una recesión inducida por la globalización, pero entusiastamente ayudada y secundada por el desmantelamiento por parte del Estado tanto de las restricciones que limitaban la condición de los capitalistas como del marco estructural y el tejido que hacían posible la defensa de las víctimas de tal codicia, parece ser la aspirante principal a ocupar el lugar de honor entre todas esas explicaciones. Como tan convincentemente argumentó Emily Durkheim en su día, en cuanto las normas socialmente construidas y codificadas, amén de dotadas de la máxima autoridad, de sanciones efectivas y, en definitiva, de poder vinculante, comienzan a perder su control sobre las elecciones humanas o a ser explícitamente rechazadas por estas. Las personas que antes estaban sujetas al efecto coercitivo de tales normas no pasan automáticamente a adquirir una mayor libertad de autoafirmación, sino que más bien se convierten en esclavas de su instinto y de sus propios impulsos. Las normas impuestas por la sociedad son, y he ahí el modelo de Leviatán de Hobbes para recordárnoslo, la única defensa eficaz de las personas frente a sus propias predilecciones, innobles y destructivas casi suicidas, y emociones desenfrenadas. Y todo parece indicar, como mínimo en el caso de los capitales, liberados de toda atadura anterior por gobiernos como los de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y otros muchos seguidores e imitadores suyos, que aquel sombrío augurio de Durkheim se ha hecho realidad. Más aún por cuanto el nuevo orden de cosas que esos políticos coadyuvaron a crear afectó a las dos partes de ese conflicto de interés de manera radicalmente divergente.
Lo menos que puede decirse es que la mencionada liberación de la regulación normativa fue unilateral. Lo primero para lo que los capitales, emancipados de las normas políticas diseñadas e impuestas, aprovecharon sus nuevas libertades fue para encorsetarse a los trabajadores dentro de una densa red de limitaciones legales de nuevo cuño, despojándolos al mismo tiempo de toda capacidad de decisión que hubiera logrado conquistar durante los años de interdependencia entre capital y mano de obra. Por lo que respecta a la revisión, todavía en marcha, de las relaciones entre el capital y el Estado, basta señalar el entusiasmo con el que los mercados bursátiles reciben las sucesivas rondas de despidos masivos y el horror que les inspira que el Estado siquiera valore la posibilidad de incrementar los impuestos o los gastos sociales para mitigar el daño social causado. Un horror al que las finanzas globales reaccionan sin falta, chantajeando al Estado culpable para que regrese al redil de los obedientes, del que al parecer, con tan insensata, cuando no criminal rapidez, osó apartarse. El reciente calvario al que Grecia ha sido sometida, y que en el momento de escribir estas líneas está aún lejos de haberse acabado, puso espectacularmente de manifiesto este estado de las cosas, con la fervorosa ayuda de los medios de comunicación globales, aun cuando deberíamos verlo más bien, por su intención misma, como una guía para los perplejos que aspiren a la prudencia, más que como una calamidad puntual y menos aún excepcional, autoinfligida. Blanko Milanovic, que, según la revista The New York Magazine, lleva décadas estudiando la desigualdad de renta, desde cuando la palabra desigualdad ni siquiera era políticamente aceptable, porque parecía cosa de desaforados, de socialistas o de vaya usted a saber qué. Ha sabido resumir muy bien los resultados de ese proceso. Es la tormenta perfecta. El establishment de los países ricos ha olvidado que hay que prestar atención a quienes salen perdiendo. Cada vez más personas de las que conforman el 1% más rico de la economía son ricas tanto en términos de capital, por el que perciben réditos, como por su trabajo. Eso es muy novedoso. Ya no existe aquello tan tradicional de quienes eran solo capitalistas y quienes eran solo trabajadores. Ahora las personas más ricas reciben ambas clases de renta, lo que nos da a entender que quienes no están al nivel de los más ricos sufren una doble privación, ya que tienen cada vez menos ambos tipos de ingresos y corren un peligro creciente de perderlos. Desde el punto de vista político, esto significa que, en lugar de una democracia participativa, lo que vemos actualmente tiene mucho más de la fórmula $1, un voto, que de la fórmula una persona, un voto. Es un asunto sobre el que además ya no hay discusión. Sea cual sea el indicador de desigualdad por el que opten los economistas de una escuela u otra, los resultados suscitan una misma y sorprendente opinión. La desigualdad está creciendo. Desde que comenzó el siglo actual, el valor añadido en concepto de crecimiento económico ha ido a parar casi exclusivamente al 1% más rico de la población. Hay quienes hablan de un 0,5% o incluso de un 0,1% de los habitantes, mientras que el nivel de renta y propiedades del resto de la sociedad está experimentando ya, o se prevé que experimente, una caída. Se trata de un proceso que inició su despegue en el arranque mismo del nuevo milenio y que adquirió un impulso más acelerado con la crisis crediticia de 2007 a 2008. En la actualidad, nos ha devuelto a una situación desconocida en los llamados países desarrollados del hemisferio norte desde la década de 1920. He aquí unas pocas cifras con las que dibujar el estado actual de las crecientes desigualdades nacionales y mundiales. En el país más rico del mundo, Estados Unidos, las 160.000 familias más acaudaladas disponen en conjunto de tanto capital como los 145 millones de familias más pobres. El 10% más rico de los estadounidenses posee el 86% de la riqueza del país, lo que deja para el 90% restante de la población un 14% de la riqueza nacional que hay que repartir. El conjunto del planeta, según un informe reciente de Credit Suisse, la mitad más pobre de la humanidad, unos 3.500 millones de personas, tiene aproximadamente un 1% de la riqueza mundial total, que es tanto como lo que tienen las 85 personas más ricas de la Tierra. ¿Otra vuelta más pues? Sí, pero en este caso no planeada,
no articulada a través de batallas políticas, no escrita en pancartas ni postulada en el programa de ningún partido, ni defendida ni peleada en el discurso político o económico. Se ha tratado más bien de una derivada fortuita e imprevista, o cuando menos no muy reflexionada ni incluida en diagnósticos y pronósticos previos, de múltiples fuerzas que, liberadas de anteriores ataduras, han actuado fuera de nuestro control. Y tuvo que pasar bastante tiempo, por cierto, antes de que detectáramos el arranque de ese proceso. Aún hizo falta más tiempo para esa detección saltara a las portadas de los periódicos y a los discursos de los políticos y las figuras públicas principales. Y es que ese salto no ocurrió en el momento mismo en que la distancia entre las consabidas dos naciones, los ricos y los pobres, comenzó a crecer a ritmo espectacular. Por entonces, todos los sectores de la sociedad, o casi, parecían seguir la evolución que, según se les había enseñado, era de esperar, pues su nivel de vida aumentaba más en los años de bonanza y menos, a un ritmo mediocre o mínimo, pero aumentaba en años peores. La constancia de que la situación de algunas personas de arriba mejoraba mucho más rápido que la del resto de las personas de aquí abajo no bastó para convertir el tema de la desigualdad en el problema número uno, o casi a efectos de su impotencia económica, política y social. Lo que hizo falta para que ese salto a la palestra tuviera lugar fue que la riqueza y la renta de cada vez más limitada fracción de privilegiados de la sociedad y el bienestar del cada vez más numeroso resto de las personas comenzara a evolucionar en sentidos directamente opuestos, como ha sucedido en varios de los años recientes. Solo ese cambio rompió la dinámica habitual al prender en lo que hasta entonces había sido la contenida tristeza por las lógicas privaciones, la mecha de la ira excitada por la creciente evidencia de su relatividad. Las voces dispersas que en la primera época advirtieron de los conflictos que estaban por venir por culpa de esa situación fueron prontamente marginadas y eficazmente ahogadas y desactivadas entonces por el coro de economistas creadores de opinión que, fieles al legado de Friedrich Hayek, o mejor dicho, al legado surgido al amparo de la revisión póstuma de su pensamiento y obra, Milton Friedman o Kate Joseph, se afanaron por elaborar auténticas odas con las que cantar las alabanzas de la infalible mano invisible del mercado que gestiona el escenario sobre el que cada grupo ha tenido que librar sus propias batallas, a menudo en abierto conflicto con las demandas de otros grupos. Señales de advertencia tempranas, como las lanzadas, por ejemplo, por Frank Parkin. Ha llegado ese embarazoso momento en el que los apetitos han crecido y hay que alimentarlos con un pastel que, por la razón que sea, no ha aumentado de igual modo. Llegados a este punto, la única manera de cumplir con las expectativas es mediante una transferencia neta de recursos de un grupo a otro, o por Robert Hilburn, al eliminar la válvula de escape por la que se liberaban y se aminoraban las hondas tensiones por las pretensiones enfrentadas de los trabajadores y los propietarios. Este nuevo capitalismo estacionario se ve ahora forzado a afrontar el explosivo problema de la distribución de la renta como el capitalismo en expansión no tenía que hacerlo. Apenas eran audibles y aún menos capaces de captar y retener la atención pública, entre todo el alboroto generado por la revisión general de la economía política impulsada por Reagan y Thatcher. Las dificultades económicas que sufren las personas tienden a englobarse en dos grandes categorías. Las habituales, que son las que se padecen durante el tiempo o con la frecuencia suficientes como para integrarse en la realidad cotidiana y, por lo general, para dejar de verse como injusticias que claman venganza o rebelión, y las que constituyen incrementos nuevos y súbitos en el volumen acostumbrado de penuria, minúsculas a veces en comparación con el volumen y la intensidad normales y rutinarios de sufrimientos, pero percibidas como casos claros de injusticia que, como tales, se hacen merecedores de un llamamiento a las armas. El concepto de privación relativa y las consecuencias psicosociales estrechamente relacionadas con esta fueron estudiados de forma diversas por Robert K. Merton, Walter Garrison Runciman y Barrington Moore, hijo. Sus definiciones y evoluciones del fenómeno difirieron entre sí,
pero en conjunto supusieron una aportación muy significativa a la idea actualmente consolidada en la práctica sociológica de que los sentimientos de privación son relativos, que surgen a partir de la comparación con una normalidad social que no es absoluta ni universal, y que varía según las épocas y los lugares. No son la dureza y el volumen absolutos u objetivos de las penurias padecidas los que determinan el descontento y la disconformidad de quienes las sufren, conduciendo finalmente a la protesta y la rebelión de estos, sino la desviación del volumen o la intensidad de las penurias que se ven obligados a afrontar con respecto al patrón distributivo de las penurias entre diferentes sectores de la sociedad, es decir, con respecto al patrón tácitamente aceptado como normal y por consiguiente como legítimo. Sirvan algunos ejemplos. No era la servidumbre exigida por los señores feudales, el trabajo no remunerado en las tierras del señor, por rígida y notoria que esa obligación onerosa y opresiva pudiera ser la que movía a los siervos medievales a la insurgencia, sino el acto de incrementar las exigencias requeridas por encima de lo habitual. En época moderna, los sindicatos tenían por costumbre convocar a sus afiliados a la huelga cuando los trabajadores de un mismo oficio y nivel de cualificación recibían en otra fábrica un aumento de sueldo que a los de la suya se les negaba. En nuestros días, los jóvenes de familias acomodadas de los estratos más altos de la sociedad pueden sentirse movidos a rebelarse, a pesar de sus privilegios heredados, cuando, al entrar en el mercado laboral, descubren que los fantásticos puestos de trabajo a los que aspiran por su formación, su ambición y sus expectativas no existen o no son los que esperaban. El mensaje general de la perspectiva centrada en la privación relativa y de los estudios que ésta ha generado es que no es un criterio abstracto de la justicia, ni por lo tanto una definición igualmente abstracta de la injusticia acuñada por los filósofos, lo que incita a las víctimas a rebelarse, sino la comparación con las personas que tienen a su alrededor, sus coetáneos en tiempo real, visibles y palpables, aquellos que les son conocidos o que les suenan de algo, personas en definitiva que componen su Lebenswelt. Son ellas las que nutren a los grupos de referencia, en yuxtaposición con los cuales tienden a articularse los casos de disconformidad y rebelión que se movilizan bajo la bandera de la resistencia legítima a la desigualdad. O mejor dicho, son ellas las que componen el censo general de los damnificados, y los ofendidos seleccionan grupos en los que centrar sus reivindicaciones de compensación o su sed de venganza. En palabras de Runciman, la privación relativa siempre debería entenderse como una sensación de privación. La persona que está relativamente privada no tiene por qué estarlo objetivamente, en el sentido más habitual de que carece manifiestamente de algo. Runciman citaba a Alexis de Tocqueville para enfatizar la divergencia y la trascendental desconexión entre la desigualdad entendida como la distribución estadísticamente detectable, objetiva y medible de pertenencias materiales, ingresos, prestigio adjudicado y todos sus elementos accesorios, por un lado, y la siempre subjetiva sensación de padecer una situación de privación por el otro. Fue precisamente en aquellas zonas de Francia en las que se había registrado mayores mejoras donde el descontento popular alcanzó mayores cotas. Soportando con paciencia siempre que parezca irreparable, un agravio puede resultarnos intolerable en cuanto la posibilidad de enmendarlo cruza nuestra mente. En el apogeo de su poder, el feudalismo no concitó tanto odio como en vísperas de su eclipse. Y encuentra en Leonard Reisman un punto de apoyo para introducir otro factor responsable de la mencionada divergencia. Era como si quienes habían triunfado de veras hubieran visto incrementadas sus aspiraciones por efecto del éxito mismo. El éxito, pues, puede proporcionar por sí solo el estímulo externo que acentúa las comparaciones, mientras que quienes se ven obligados a ajustarse a logros menores reducen sus aspiraciones en consonancia con sus experiencias. Lo que se deduce de esas observaciones es que, por paradójico que parezca, el éxito pasado de la elevación de la posición social propia genera e intensifica el agravio que se siente cuando se impide que esa elevación continúe o se repita en el presente, y se percibe así una discriminación que añade animosidad al ansia de repararlo.
Bajo una forma un tanto reciclada, esa idea inspiró el concepto de revoluciones de expectativas crecientes, ampliamente empleado en las teorías sobre las revoluciones desde la década de 1950 y desde 1969, asociado sobre todo a los hipótesis de la curva en J, de James C. Davis. Davis postuló que la probabilidad de que se produzcan revoluciones violentas aumenta cuando, a un periodo de descenso, sigue otro periodo prolongado de incremento de las expectativas acompañado de un aumento paralelo de su satisfacción. Cuando las percepciones de la satisfacción de las necesidades decrecen, pero las expectativas continúan aumentando, se genera una distancia creciente entre expectativas y realidad. Esa diferencia termina por volverse intolerable y propicia una rebelión contra un sistema social que incumple sus promesas. Esta última cita podría haber pasado casi literalmente por una descripción de nuestra condición actual. ¿Significa eso que estamos siendo testigos de una situación revolucionaria? Permítanme que añada que esta condición nuestra concuerda también bastante con la fórmula de Lenin para la formación de situaciones revolucionarias, que él entendía como aquel estado en el que los gobernantes ya no pueden gobernar como antes y los gobernados ya no desean que los gobiernen como antes. Ahora bien, en tantos otros casos de presunta homogeneidad bajo los que se disimula una heterogeneidad real, podríamos afirmar que todas las similitudes entre las consecuencias probables de las condiciones existenciales de entonces y de ahora en apariencia semejantes son casuales aquí. Las divergencias superan abrumadoramente a los parecidos y a las congruencias. En esta absolutamente individualizada y desregulada sociedad nuestra, en la que las alianzas y las coaliciones, inherentemente ad hoc, volátiles, temporales y fugaces, y proclives a la fisión, tienen una breve y cada vez más corta esperanza de vida, y en la que el tiempo en que una empresa o iniciativa pasa de ser útil a convertirse en una contraproducente no deja de menguar en esta sociedad adicta a delegar, filializar las tareas de la política social en el ámbito de la política de la vida individualmente administrada. La filosofía hegemónica y el modo de vida que esa filosofía impulsa y genera pueden considerarse una estratagema dirigida a devaluar y denigrar cualquier solidaridad humana que vaya más allá del nivel de nuestros seres más próximos y más queridos. La probabilidad de reconvertir el carácter común de la condición existencial en un propósito y unas condiciones comunes y sostenidos también es mínima. Lejos de engendrar solidaridad, la condición existencial actual, ayudada y favorecida por la nueva filosofía gerencial y la nueva estrategia de dominación, es una fábrica de suspicacias mutuas, antagonismos de intereses, rivalidades y conflictos. Paul Barrage lo ha sabido formular de manera muy sucinta. La solidaridad viene en un lujo caro y cede paso a las alianzas provisionales, en las que la principal obsesión siempre es extraer más provecho de la situación que los competidores. Se debilitan los lazos sociales con los colegas, al igual que el compromiso emocional con la empresa o la organización. El típico acoso escolar se ha convertido en un elemento común también en los ambientes de trabajo. He ahí un síntoma típico de cómo el impotente desahoga su frustración con el débil, algo en que en psicología se conoce como agresividad desplazada. Existe una sensación soterrada de temor, un temor que puede ir desde el simple miedo escénico hasta un miedo social más amplio a un otro amenazador. En una sociedad en la que el otro, cualquier otro, es una amenaza, ya sea a cara descubierta, desenmascarada o bien todavía no revelada, y por esa misma razón, más horripilante y aterradora, la solidaridad, y en especial, la solidaridad comprometida, pactada y jurada, se le antoja al ingenuo, al incrédulo, al insensato y al frívolo una especie de trampa traicionera. Parece lógico, aunque para ser más precisos, no son la lógica ni la razón lo que aquí entra en juego, sino la más pura doxa, que la filosofía actualmente hegemónica hace pasar por lógica, hacer todo lo posible por eludir esa trampa. A efectos de la moneda de cambio hoy circulante, la solidaridad carece de valor. Muestra una propensión malsana a convertirse no en un activo fiable, sino en una carga, una deuda.
Los mercados bursátiles de la política de la vida devalúan el capital social de Putnam, al tiempo que priman lo autorreferencial, la preocupación por uno mismo y las aristas antisociales de la autoafirmación. Pero el capital social no es la única víctima del envejecimiento rápido y la pronta obsolescencia de la función de esos activos en nuestra sociedad individualizada, privatizada, en la que destaca la cesión de las labores de la política con mayúscula a una política de la vida diseñada, gestionada y supervisada en el nivel de los individuos. También podemos sospechar que la privatización relativa corre esa misma mala suerte, de una sensación de privación delimitada por un tiempo y un espacio, y disparada por el hecho de que un grupo de quienes consideramos o imaginamos que son como nosotros haya recibido ventajas que se nos niega a nosotros. Nos estamos moviendo hacia un ambiente en el que la privación es permanente e incluso se diría que móvil, pues ya no está adherida para siempre a un grupo de comparación específico, sino que va echando el ancla al azar en cualquiera de los infinitos puertos que encontramos a lo largo del itinerario de nuestra vida. Ahora que todos los hábitats del planeta están abiertos a la visita y al examen externos, es más probable que el éxito de cualquier ser o grupo humano se perciba como otra nueva confirmación irritante y exasperante de mi propia privación y que, de ese modo, añada una ofensa más a mi particular lista de agravios. En la sociedad individualizada, la competencia por favores que todos desean, pero que tan persistentemente escasean, no puede vivirse más que como un juego de suma cero. El éxito de todos los demás se me antoja una derrota mía propia y una disminución de mis ya de por sí exiguas posibilidades de elevar mi lugar en el mundo. De ahí que nos sintamos tentados a abandonar la idea del sentimiento de una privación relativa y cambiarla por otra manera de concebirla, como si se tratara de una forma universal. Pero esa sensación de la universalidad de la privación tiene como efecto secundario la sensación paralela de la incurabilidad de la privación. Haga yo lo que haga dentro del ámbito de la política de la vida, la privación no desaparecerá. Está condenada a seguir siendo mi innegociable destino mientras mis acciones concebibles se mantengan confinadas dentro de los límites del mencionado ámbito. En mi opinión, esta circunstancia es un importantísimo factor explicativo del fenómeno de la vuelta a las tribus descrito en el capítulo anterior. Este cambio es un efecto secundario combinado de dos procesos paralelos: la globalización de los poderes, o al menos de los poderes más potentes, aquellos capaces de determinar nuestro destino, y la globalización de la información, o al menos de la que más determina aquello que se nos presenta como la verdad y que más se nos presiona para que aceptemos como tal verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Esos dos procesos conforman, en definitiva, lo que podemos llamar el ensanchamiento de horizontes, o incluso el borrado de horizontes, entendidos como límites a nuestra visión, unos horizontes de interdependencia y comparabilidad al mismo tiempo. Dicho ensanchamiento de horizontes es, según un consenso muy extendido y, al parecer, bastante fundado, un logro de la nueva tecnología informática, cada vez más próxima a alcanzar una accesibilidad plena y verdaderamente ecuménica para todos. La extensión de los horizontes cognitivos hasta la totalidad del espacio que entra dentro del encuadre de las videocámaras y de los teléfonos inteligentes, y por consiguiente dentro del alcance del ciberespacio en general, pone fin a la idea del vecindario definido en términos de una distancia física que distinguía la accesibilidad y la familiaridad de lo próximo, de la inasequibilidad y la oscuridad de lo lejano. De hecho, expulsa de nuestro uso aquella lógica metonímica o magia simpatética, como James George Fraser la denominó en La rama dorada, en la que tanto el fenómeno como el concepto de privación relativa estaban fundados. El contenido del vecindario, entendido como un conjunto de personas a nuestro alcance, o los otros significativos de los que escribió George Herbert Mead y que conforman el mí forzado a participar en el diálogo interacción continuo con el yo, no está ya inscrito como antes, pues, en un espacio continuo o contiguo, sino en un fragmentado, difuso y disperso.
Si esos fragmentos aparecieran marcados en un mapa geográfico, se parecerían a un archipiélago de diásporas, una reunión de las islas separadas que mantendrían la distancia entre sí, al tiempo que permanecerían ligadas por una proximidad mental-cultural sostenida por y sustentadora de su identidad compartida, o como en el caso de los otros significativos, por el significado, la relevancia y la importancia que les asignará el cartógrafo. En la práctica, eso quiere decir que el grupo de referencia utilizado como vara de medir de la discriminación sufrida no tiene ya por qué mostrar una composición interna coherente. De hecho, en la mayoría de los casos es heterogéneo, desarticulado y en general defectuoso e insostenible desde el punto de vista de la lógica. Tampoco tiene por qué aspirar ya a la durabilidad, ni legitimarse mediante la presunción de la constancia y de la permanencia de su poder, pues la tendencia más común hoy en día es la de componer y descomponer tales grupos ad hoc. Lo que yo conjeturo es que ese nuevo estatus existencial de la sensación de privación es una respuesta, o por lo menos una parte significativa de una respuesta, tanto a la pregunta de si el rápido crecimiento del grado de desigualdad objetiva, como quiera que se mida esta, conducirá al surgimiento de la situación revolucionaria, como nuestros antepasados habrían supuesto, como a la de que, si no va a conducir a tal situación, ¿por qué no? Nelson D. Swartz tituló "En esta era de privilegios no todo el mundo viaja en el mismo barco", un reportaje que publicó en The New York Times el 23 de abril de 2016 sobre los nuevos y superlujosos, aunque también, y esto es significativo, aislados, protegidos, ocultos y absolutamente privados enclaves que las agencias de viajes ofrecen a la nueva y reducidísima, aunque también cada vez más manifiestamente autoenriquecida, clase de los tremendamente ricos. Tras haber hallado en los superricos todo un mercado nuevo y singularmente rentable, las agencias están desplazando su atención hacia la procuración de toda clase de lujos para satisfacer las necesidades y los caprichos de esos clientes. Se centran así ahora en este método intensivo, distinto del extensivo más tradicional, de obtención de una rápida y considerable mejora de la relación coste-rendimiento. La metáfora del mismo barco, que se contrapone implícitamente a la alternativa de que unos y otros viajan en barcos completamente distintos, viene al caso de los dos objetos de estudio que Swartz seleccionó para su reportaje: las empresas de transporte marítimo Norwegian y North Caribbean. El fenómeno que allí halló es representativo, sin embargo, de una tendencia muchísimo más amplia que, actualmente, está cobrando un impulso sin precedentes. Swartz cita en un primer momento a Emanuel Sáez, profesor de economía en la Universidad de California en Berkeley, para ponernos en antecedentes de cuál es el escenario sobre el que la desigualdad se somete a un proceso de pulimentado y acicalado, al tiempo que se la equipa continuamente de nuevas dimensiones de proveedores y suministradores añaden al significado de ser considerado un miembro del club del 1% de las personas más ricas de la población, un club siempre ávido de más distinciones y privilegios. Sáez calcula que el 1% de las familias más ricas de Estados Unidos controla actualmente el 42% de la riqueza de la nación, cuando hace 2 décadas no poseía siquiera el 30%, y el 0,1% de las familias más ricas representa el 22% de la riqueza, casi el doble de la proporción que controlaba en 1995. En la actualidad, se está invirtiendo un volumen cada vez mayor de recursos en conquistar cuota de mercado en la cima de la pirámide, a veces a costa de una disminución del servicio para el resto del público consumidor. Desde el final de la Gran Recesión, coincidiendo con un momento en que los ingresos de la clase media se están estancando, los muy ricos y las empresas que les prestan servicios están viviendo una bonanza inusitada. Por el efecto conjunto de la lógica del mercado y de los dedicados esfuerzos de quienes marcan tendencias en ese mercado, ansiosos por sacar el máximo provecho posible de su hallazgo de un sector nuevo y generador potencial de suculentos beneficios. Entre 2010 y 2014,
El número de hogares estadounidenses poseedores, como mínimo, de $1 millón en activos financieros ha registrado un salto de casi un tercio más, hasta alcanzar casi los 7 millones, según un estudio del Boston Consulting Group. Para esa cohorte de quienes poseen más de $1 millón, la riqueza estimada creció a un ritmo del 7,2% anual entre 2010 y 2014. 8 veces superior al de las ganancias de las familias con activos financieros inferiores al $1 millón. La vida entera de los más acaudalados, y no solo sus aspectos más domésticos, se vive hoy en una especie de gated community, uno de esos complejos residenciales de alto standing y acceso vigilado y restringido móvil. Una burbuja dentro de un caparazón tan tupido como impermeable que no deja traslucir ni transparentar nada de su interior a la vista del común de los inferiores mortales que tienen menos de $1 millón. Cabe presumir entonces que las dos categorías de personas mencionadas se pasan la vida entera en dos mundos mutuamente incomunicados por gruesos y robustos muros de separación que quienes tienen más de $1 millón jamás necesitan atravesar, y quienes tienen menos de $1 millón nunca están autorizados a cruzar. Gracias a los nuevos accesorios provistos y suministrados por las empresas que miman a los muy ricos satisfaciendo sus autoalienantes y autoaislantes predisposiciones, los habitantes de esos dos mundos bien pueden pasarse la vida sin coincidir nunca unos con otros y, sobre todo, sin compartir modos de vivir, ni experiencias vitales ni la filosofía de vida a la que tales modos y experiencias dan lugar. A todos los efectos prácticos, los ocupantes de las dos categorías, la de los de más de $1 millón y la de los de menos de esa cantidad, parecen desarrollar y usar lenguas imposibles de traducir la una a la otra. Casi nunca antes desde los tiempos de la Edad Media había sido tan marcada la ampliamente notada divergencia, que en el fondo es más bien una distancia insalvable entre el idioma de la élite y el del resto de la humanidad, como lo está haciendo a comienzos del siglo XXI. Además del grado de confort y el volumen y la potencia de sus capacidades y de su estilo de vida, la superior de esas dos naciones ha adquirido un lenguaje propio. Bien puede decirse ahora que la bisección de la sociedad en dos naciones está completa. Sin embargo, como bien se insinúa, aunque solo sea brevemente, en el reportaje de Schwartz, hay que hacer una importante salvedad a ese respecto. Cuando los pasajeros de la clase turista se apiñan en el interior de aparatos Boeing 747 y Airbus A380, por ejemplo, el vistazo de una ducha o de un baño privado crea un indicador de distinción en la mente de las personas. Según Alex Dichter, uno de los directivos de McKinsey, que trabaja con grandes aerolíneas, muchas marcas usan productos así a modo de herramienta aspiracional, y la segregación por clase puede crear algo a lo que la gente pueda aspirar. Los encantos sublimes y exóticos del mundo habitado por aquellos que disponen de una cartera de más de $1 millón tienen también una importante función que desempeñar, y para la que se exige ceder algo de la falta de transparencia y de la invisibilidad que, de otro modo, ese mundo tiene de cara a quienes está fuera de él. Para que esa función se desempeñe de forma efectiva, es necesario que estos outsiders obtengan vistazos ocasionales de las imponentes y alucinantes maravillas disfrutadas a diario por los millonarios, pero negadas y de momento fuera de su alcance al resto de los mortales. Los mercados de consumo se proponen así borrar lo relativo de la privación relativa, algo con lo que se entiende correctamente, por cierto, que estimulan en sus víctimas nuevas acciones redentoras y compensatorias. Como ya intenté argumentar en mi libro, ¿la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos? El efecto goteo de la riqueza de los de arriba sobre el bienestar popular es, en líneas generales, un mito, pero también debo añadir que la incidencia de ese efecto en la sensación popular de privación y en el consiguiente nivel de aspiraciones de las personas es una cruda realidad. Tanto los casos de cierre hermético como de apertura, por rara y parcial que ésta sea, son válidos, cada uno a su modo, aun cuando no dejen de contraponerse los unos a los otros.
para poner en marcha su potencial para incrementar las aspiraciones y por consiguiente y con un poco de suerte también para ensanchar mercados. Los placeres reservados a los ricos riquísimos se exhiben en infinidad de monitores portátiles de los medios de masas tanto en barriadas marginales de Bombay como en apartamentos de las aisladas y elitistas gated communities ya mencionadas. Pero, al igual que los otros mensajes en pantalla, siempre se recorre el riesgo de que sean tomados por productos de la imaginación del guionista de turno, por mucho que vengan acompañados de la garantía de estar basados en hechos reales. El vistazo de una ducha o de un baño privado cuando se va de camino a un apretado asiento en la atiborrada sección de turistas de un jumbo se convierte por eso mismo en un acto de aprobación autentificadora del crucial importancia. Nos decimos entonces que, después de todo, y pese a nuestras suspicacias, lo que enseñaron en aquella película no era ningún cuento de hadas ni el producto de una imaginación fantasiosa. Era muy real y, como tal, merecedor de ser tomado en serio y justificativo del esfuerzo subsiguiente. Solo si se consigue ese efecto, habrá probabilidades de que se eleve como se pretendía el listón para el salto de la aspiración. Daniel Raventós y un número rápidamente creciente de sus compañeros de armas considera que la renta básica es la piedra angular de cualquier futura casa de la igualdad. La renta básica, escribe él, es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quién conviva. Coincidiendo en ese aspecto con los postulados de la Red Global de Renta Básica, Basic Income Herd Network, o bien, Raventós insiste en que, para garantizar que, una vez convertida en ley, la renta básica haga un bien social y no cause perjuicios, su aplicación debe guiarse por los tres principios siguientes. Ha de abonarse: 1. A individuos y no a familias. 2. Con independencia de cualesquiera otros ingresos por otras fuentes. Y 3. Sin que requiera para su cobro que el individuo en cuestión esté realizando trabajo alguno, ni que esté dispuesto a aceptar un empleo si se lo ofrecen. Permítanme destacar el hecho de que esos tres principios hacen que la idea de la renta básica sea parte de los presupuestos explícitos o tácitos de las prácticas contemporáneas de lo que queda de la filosofía original del estado de bienestar, enfocadas en los hogares más que en los individuos, tendentes a que el derecho a recibir provisiones sociales esté en función de los recursos económicos disponibles del potencial receptor, y proclives a cambiar el concepto mismo de bienestar, o welfare, presentaciones públicas incondicionadas, por el de trabajo, o workfare, prestaciones públicas condicionadas a que el perceptor o la perceptora tengan empleo o se avengan a realizar algún tipo de servicio comunitario. Tanto la Red Global de Renta Básica como el propio Daniel Raventós otean por encima de las cabezas de los actuales diseñadores y gestores de programas de provisión social y fijan su mirada, más allá de estas, en los orígenes mismos de la historia del estado de bienestar. Concretamente en el informe de William Barish, Social Insurance and Alliance Service, que fue acogido con una aprobación casi unánime entre la población en general y entre las principales instituciones creadoras de opinión en Gran Bretaña en el momento de su publicación en 1942. Una de las pocas voces discrepantes fue la de Kingsley Booth, el entonces ministro de Hacienda del gobierno de coalición conservador laborista, pues insistía en que el plan de aquel primer informe Barish era impracticable por las onerosas exigencias financieras que entrañaba. La intención de reactivar y restablecer los supuestos sobre los que descansaba el informe Barish, premisas que, con la posterior sucesión de gobiernos tories y laboristas, se fueron abandonando tan paulatina como sistemáticamente hasta casi caer en el olvido, se deja ver en el subtítulo del estudio manifiesto de Raventós. William Barish, más tarde Lord, no era un conservador ni un socialista. Él se consideraba liberal,
una ética que se había ganado con justicia tras haber seguido fielmente los preceptos esenciales de la ideología liberal hasta su máxima materialización lógica. La libertad individual que dicha ideología proyecta como valor supremo y como mandato fundamental por el que se guía, amén de como objetivo preeminente de la práctica política, metaobjetivo, diríase incluso, solo podía hacerse debidamente efectiva velando por el cumplimiento de las adecuadas condiciones materiales de la libertad. Pero lo cierto es que no se han cumplido, ni entonces ni tampoco ahora, para una gran parte de la sociedad británica, una parte doliente y que, en no pocos aspectos, continúa haciéndolo o teniendo motivos para temer serlo, bajo la pesada carga de los 5 males gigantes de la sociedad: la miseria, la ignorancia, la necesidad, la ociosidad o desocupación y la enfermedad. Mientras no hagamos frente a esos malignos colosos y los obliguemos a retroceder, la libertad seguirá siendo para esa gran parte de la sociedad británica un mero lema vacío y, a todos los efectos prácticos, una ilusión que pone sal en una herida dolorosamente inflamada ya de por sí. Esa meta declarada de los liberales, satisfacer todas las condiciones materiales de la libertad, sigue estando tan lejana de nuestra realidad hoy como lo estaba cuando William Beach se sentó a redactar su informe. O quién sabe, igual hasta está más distante ahora que entonces. Aún admitiendo que la idea de una renta básica fue considerada en su momento, sobre todo desde la izquierda del espectro político, una vía para atenuar la desigualdad, Paul Mason añade un nuevo y poderoso argumento para justificar la urgente importancia de ese mecanismo. La renta básica es la solución a un problema mucho mayor: la desaparición del trabajo mismo. Lo que Mason viene a decirnos más o menos es que hasta hace muy poco tanto los Pangloss como los Cassandras de este mundo convivían dentro de aquello que André Gorz bautizó como la utopía basada en el trabajo, pero que esa utopía se vio golpeada, impactando por igual en todos los sectores del espectro político a los que pilló desprevenidos de manera muy parecida cuando se constató que el suelo sobre el que se asentaba había sido retirado bajo sus cimientos. A tal constatación ayudó, entre otras revelaciones, que desde la Martin School de Oxford se dijera en 2013 que en las próximas 2 décadas un 47% de los puestos de trabajo en Estados Unidos corren peligro de desaparecer por efecto de la automatización, o que el McKinsey Global Institute llegara a la conclusión de que 140 millones de trabajadores del conocimiento se arriesgan a correr esa misma suerte, o que hoy sepamos ya que, si las pasadas oleadas de pérdida de nivel de cualificación del empleo y de destrucción de este se acompañan de la creación de nuevos puestos de alto valor y de una cultura de consumo para salarios más elevados, la automatización reducirá la necesidad de mano de obra en un sector, sin necesariamente generar necesidad de ella en otro. De todos modos, las posibilidades de que, por la fuerza de la presión pública, la renta básica deje de ser más o menos pronto esa idea noble, pero utópica, como de país de cucaña o de jauja, para convertirse en una realidad palpable son, a lo sumo, escasas y descorazonadoras, sobre todo en lo referente a la tercera de las condiciones postuladas por Raventós: la abolición del doble condicionamiento de esa renta en función de la riqueza o la pobreza de su perceptor potencial, o de si tiene ya un trabajo, o siquiera de si quiere tenerlo. La resistencia a la implantación del proyecto de una renta básica se centra más en esos dos postulados interrelacionados que en los otros, aunque, todo se ha dicho, son reticencias debidas principalmente a un mal entendimiento y una confusión de los valores en juego. Pero si algo se puede decir de la evolución de la implementación de los diversos puntos de la agenda de la renta básica, es que las sucesivas conquistas en ese terreno se están demostrando meramente temporales y fáciles de suprimir bajo presión una tras otra, como lo son actualmente también los principios de los servicios sociales administrados por el Estado que forman los cimientos mismos del estado de bienestar. El resumen oficial del simposio organizado el 11 de marzo de 2009 por la Fundación Joseph Rowntree, en colaboración con la Facultad de Política de la Universidad de York,
un simposio dedicado a analizar y debatir la fundamental contribución de Philippe von Faris al proyecto de la renta básica. Comienza con el siguiente diagnóstico del estadio presente de la enreversada y controvertida historia del estado del bienestar. Durante las 3 últimas décadas, los gobiernos británicos han ido apartándose de la filosofía del universalismo sobre la que antaño se sustentaba el estado del bienestar. La especificación y la selección de beneficiarios se están convirtiendo rápidamente en la norma, mientras que la generalidad de las prestaciones y los servicios se están volviendo la excepción. El proyecto de ley de reforma de la provisión social pública que se debate actualmente en el Parlamento y que, entre otras cosas, deja muy claro que muchas personas con enfermedades mentales y madres y padres solteros con hijos mayores de 3 años de edad deberán estar disponibles para trabajar para poder optar a las ayudas y servicios allí previstos. Es muy sintomático de esta tendencia. Esta tendencia, como bien señala el mencionado resumen, no es privativa de Gran Bretaña. El Congreso de Estados Unidos aprobó en 1996 la Ley de Conciliación de las Responsabilidades Personales con las Oportunidades Laborales, la cual hizo más exigentes los criterios para optar a las ayudas a fin de que solo las personas muy necesitadas pudieran acceder a ellas. Limitó la percepción de estas a un máximo de 5 años y puso como condición indispensable que todos los perceptores acepten un empleo o se inscriban en un programa de formación laboral. Existe una diferencia definitoria entre la filosofía del universalismo, para la que la renta básica es un derecho inalienable de los ciudadanos y una confirmación de la obligación que la comunidad tiene con cada uno de sus miembros, y el centrarse en los más necesitados y en aquellos que más están sufriendo. La primera es el acompañamiento natural de cualquier fase de reconocimiento y fomento de los derechos humanos. Lo segundo devuelve a la sociedad a su hogar natural, para así decirlo, a los tiempos de los hospicios y los asilos victorianos para pobres. En dicho hogar no tienen cabida conceptos como el de la dignidad humana endémica y arraigada o el derecho a buscar la felicidad que se proclamaba en la Declaración de Independencia estadounidense. Los hospicios y los asilos para pobres fijaban sus objetivos en niveles mucho más bajos, que no eran otros que los de la supervivencia biológica de los individuos allí tutelados. Las elevadas tasas de mortalidad eran un efecto secundario, no la premisa explícita y deliberada de esa rebaja de los niveles. Así fijado, el objetivo tenía que ser doble. Posponer la muerte de las personas allí internas era uno, pero impedir que se integraran en la vida de las otras personas, las no estigmatizadas, las normales, que lo eran porque cuidaban de sí mismas y aspiraban a seguir siendo autosuficientes, era otro. Ingresar en un hospicio o en un asilo para pobres significaba adquirir las lacerantes marcas del estigma, la culpa y la vergüenza de quienes tenían que vivir por debajo del umbral de la humanidad adulta, hecha y derecha, en un mundo que tenía el trabajo y el servicio militar por normas de vida, y que tomaba ese trabajo y ese servir como militar como hechos que certificaban la condición de miembro de la sociedad y la posición social. Las personas que carecían de un trabajo y, por ello, de un medio mínimamente garantizado de subsistencia, eran irremediablemente tachadas de marginadas. Reclamar que no se ponga condiciones de necesidad económica y que se independice el derecho a un estatus social de presencia o ausencia de un empleo remunerado rompe radicalmente con ese legado languidecente de la mentalidad que generaron en su día los hospicios y los asilos para pobres, y que los sistemas nuevos y antiguos de ayudas supeditadas a la situación económica o laboral de los perceptores se proponen resucitar y prestigiar de nuevo. Cada vez más estudiosos del tema están reuniendo pruebas empíricas de que dar a las personas dinero sin condicionar su cobro el cumplimiento de ningún requisito, una estrategia que las anima a autoafirmarse, al tiempo que hace que tal autoafirmación sea algo posible para ellas y esté plenamente a su alcance. Es, contrariamente a lo que sus no menos numerosos críticos opinan, un buen negocio, también desde el punto de vista de los presupuestos públicos y la riqueza nacional. Es algo que suma más como un activo de lo que resta como pasivo y que por tanto contribuye a aumentar, que no a reducir, los niveles de riqueza y renta de la nación.
uno de esos investigadores y probablemente el que más ha extendido su red de pesca de datos y hechos, tanto que yo no podría siquiera comenzar a presentar aquí sus enormes capturas en ese terreno. Es el ya citado Rutger Bregman, a quien incluso The Economist, publicación que no es famosa precisamente por ser una tribuna favorable a los entusiastas de la renta básica universal, menciona como prueba del consenso emergente en torno a este asunto. La forma más eficiente de gastar dinero en los sin techos tal vez sea dándoselo. Bregman nos insta a replantearnos de raíz el legado de la mentalidad heredada del estado del bienestar, moldeada como fue en plena época de la sociedad de trabajo, pero totalmente fuera de lugar en estos tiempos presentes que aquel trabajo, sin pretenderlo siquiera, forjó y nos dejó. El estado del bienestar, que debería potenciar la sensación de seguridad y orgullo de las personas, ha degenerado en un sistema de suspicacias y vergüenzas. Yo añadiría a eso que, en vez de redistribuir la riqueza, ese sistema que todavía llamamos por inercia estado de bienestar, está hoy encargándose de estigmatizar socialmente a quienes dependen de la ayuda del Estado, pues estos tienden a ser considerados gorrones o aprovechados que piden y reciben algo a cambio de nada. Esa mentalidad deformada y degenerada del antiguo estado del bienestar recicla la condición de esas personas y la convierte en una marca de la que avergonzarse, así como en la demostración, la única demostración en realidad que se necesita para negarles derechos humanos plenos, como los de las demás personas, para atribuir a su carácter una corrupción y una depravación especiales y, en definitiva, para considerarlos superfluos en la sociedad. A diferencia de esa filosofía que subyace a la versión actual del estado del bienestar, y diría incluso que en directa contraposición con esta, la filosofía sobre la que se sustenta la idea de la renta básica augura y promueve la inclusión en vez de la exclusión, y la solidaridad y la integración sociales en vez de la precarización de los vínculos solidarios y la división social. Estas consideraciones justifican que veamos la renta básica como un tremendo avance social y moral que ninguna otra receta para abordar la desigualdad parece capaz de proporcionarnos. Pero los avances que se nos prometen con esa medida son, en realidad, más numerosos y variados aún. Tras animarnos a hablar distinto y pensar distinto, Bregman cita directamente, por ejemplo, una serie de beneficios que se han detectado al poner en marcha programas de renta básica según se mencionaban en Just Give Money to the Poor, dar dinero solo a los pobres, un libro elaborado por un equipo de expertos de la Universidad de Manchester, dirigidos por Armando Barrientos y David Hulme, y publicado en 2001. Inciso 1. Los hogares dan un buen uso al dinero. Inciso 2. La pobreza disminuye y se observan beneficios diversos a lo largo plazo para la renta, la salud y los ingresos fiscales. Y, inciso 3. Son programas que cuestan menos que sus alternativas. O por poner otro ejemplo, este referido a los hallazgos obtenidos en un estudio de 2003 por Jane Costello, una profesora de la Universidad de Duke, que, a la pregunta ¿cuál es entonces la causa de los problemas de la salud mental que se observan entre las personas pobres, la naturaleza o la cultura?, respondió que la una y la otra, pues el estrés de la pobreza supone un factor de riesgo elevado para personas que ya estén genéticamente predispuestas a padecer una enfermedad o un trastorno de esa índole. Pero hay una conclusión más importante que extraer y aprender de este estudio, y es que los genes no pueden remediarse, pero la pobreza sí. El principal argumento a favor de la renta básica universal, ha escrito Philippe van Parijs, está basado en una concepción de la justicia, y para él, la justicia se define como la creación de instituciones diseñadas para procurar del mejor modo posible una libertad real para todos. Nótese que no es solo el derecho a ser libres lo que está en juego, sino también la realidad de esa libertad, aquello que John Rawls llamó el valor de la libertad y que Isaiah Berlin bautizó, aunque por desgracia y con evocada intención, lo hiciera en un sentido despectivo,
como libertad positiva para diferenciarla de la mera libertad negativa, la ausencia de restricciones externas, que era la que él defendía como libertad verdadera. Para los defensores de la renta básica universal, al igual que para sus predecesores, los diseñadores del estado del bienestar, esa libertad positiva, es decir, la capacidad de autoafirmarse y de seguir las opciones que uno mismo elige para sí, no puede dejar de ser un hecho concomitante en la libertad negativa, en cuanto reformulamos aquella como una especie de garantía que evita que esta última ampare el desamparo y la indigencia de muchos de los miembros de la sociedad. La libertad es valiosa cuando tanto ella como el potencial humano que se supone que destapa son reales, pero para un número elevado de seres humanos quedará muy lejos de serlo a menos que se acompañe de una renta básica o de algún tipo de mecanismo funcionalmente equivalente. La valía o el valor real de la libertad de una persona, insiste Van Parijs, depende de los recursos de los que esa persona disponga para hacer uso de su libertad. Y para que todo ese sistema contribuya a la causa de la justicia social, la distribución de oportunidades, entendidas estas como formas de acceso a los medios que las personas necesitan para hacer aquello que quieran hacer, tiene que estar diseñada de tal modo que brinde las mayores oportunidades reales posibles a aquellos individuos que tengan las menores oportunidades de todos. Además de incluir una elegante y concisa reformulación de la postura de Van Parijs, el libro mencionado es una recopilación de valoraciones críticas de varios puntos del programa del pensador belga, que, sumadas, nos proporcionan un estudio casi integral de la relativamente breve, aunque turbulenta, historia de la idea y de su situación actual, así como un análisis de sus posibles opciones de éxito y de los obstáculos que se presentan a la hora de aprovecharlas de forma adecuada. Entre esas valoraciones, la de Klaus Hofe destaca por su exhaustividad y su atrevimiento, de los que sale en conjunto airoso a la hora de explorar tanto las raíces de la creciente popularidad de la idea como las probabilidades adversas a su puesta en práctica. Lo que Hofe hace en esas páginas no es otra cosa que forzar un poco la teoría de Van Parijs para que ofrezca, como toda buena teoría debería ser capaz de ofrecer, una teoría de sí misma. El teórico debe dar respuestas, entre otras, a la pregunta: ¿por qué se oponen tantas personas a mi teoría? Esta es una pregunta muy seria, la más seria, quizá, de todas las que exigen respuesta, si tenemos en cuenta que, aunque el interés por los programas de renta básica y la disposición favorable a esta van por lo general en aumento, y no solo en las economías avanzadas, nadie se atrevería a proclamar en serio que la renta básica es una realidad que está ya a la vuelta de la esquina en ninguna parte. ¿Por qué no? Del inventario de respuestas iniciales que Hofe da a esa pregunta, destaca por encima de las demás una de las más habitualmente intuidas de todas, y que no es otra que el miedo, que, aunque pasional y exagerado, no tiene por qué ser puramente paranoico, que inspira la libertad que se adivina que una situación como esa generaría. Pero ¿quién tiene motivos para temer la libertad que produciría la renta básica universal? ¿Y qué motivos serían esos? ¿Y qué es lo que habría que temer de dicha libertad? Como era de suponer, son los empresarios quienes encabezan la lista de personas que expresan esos miedos, pues tienen un motivo doble que temer. En primer lugar, temen que su control sobre los trabajadores se debilite, ya que estos seguirían disponiendo de una opción viable de vida si renunciaran a sus trabajos. Y, en segundo lugar, porque sospechan que una renta básica universal precisaría de un nivel de presión fiscal que, a su vez, comportaría una compactación a la baja de la escala de los ingresos netos. Estos y otros miedos que la propuesta suscita en diversos sectores tienen que ser tenidos muy en cuenta, como Hofe hace bien en advertir y en exigir incluso. Él también sugiere maneras de calmar al menos algunos de esos miedos o, cuando menos, de mitigarlos y hacer que sean más fáciles de contrarrestar, superar y vencer. Las principales y las más innovadoras también son el gradualismo y la reversibilidad. Se trata de aportar un contexto en el que las personas puedan cambiar sus preferencias por medio del aprendizaje, como en el dicho aquel de que comiendo se abre el apetito, sin necesidad de alimentar a nadie a la fuerza. Quizá la más interesante de las vías que propone Hofe
porque posiblemente sea también la más prometedora. Es aquella que él llama cuenta sabática, por un total de tiempo determinado, de por ejemplo 10 años, a la que toda persona adulta tendría derecho y de la que podría ir tomando en cualquier momento, partes en forma de periodos de tiempo, como mínimo de 6 meses, un tiempo libre que podría usar, gracias a la cobertura de una renta fija que tendría durante ese periodo, para dedicarlo al fin que quisiera. Su predicción es que el efecto más deseable, y al mismo tiempo muy probable, de ese modo de reforzar los cimientos auténticamente universales de la libertad, se produciría en el terreno de lo que antes llamábamos humanización del trabajo y de la eliminación progresiva de empleos especialmente malos. No obstante, uno de los obstáculos más serios, aunque tenga más que ver con una cuestión técnica o administrativa que con un antagonismo de intereses de clase, que se acumula en el camino de lo que, de otro modo, sería una ruta muy razonable, desde el punto de vista práctico, hacia la renta básica universal esbozada por Ofe, es la elevada probabilidad de que, cuando se intente poner en marcha de verdad, no tarde en confirmarse la sospecha de que un régimen de renta básica solo puede implantarse de manera verdaderamente universal y de ninguna otra. Ofe se muestra muy claro sobre este último, y quizá fundamental escollo. Al menos en lo que al territorio de la Unión Europea respecta, la renta básica no puede ser introducida en un único país en solitario. No puede, deberíamos aclarar, mientras la red de instituciones políticas dedicadas a cubrir el territorio comunitario en su totalidad brille por su ausencia o esté políticamente fragmentada como, a la mayoría de efectos prácticos, está en la actualidad. Esta es una circunstancia que, en cierto sentido, es específica de la Unión Europea, pero que, en otros aspectos, no deja de ser una manifestación de la separación institucional que, en el mundo en general, se observa entre la capacidad de que se hagan cosas y la capacidad de decidir qué cosas deberían y tienen que hacerse. Estas son reflexiones que no hay que tomar, sin embargo, como un argumento en contra de integrar el régimen de una renta básica universal en la práctica humana en general. Todo lo contrario, pueden y deberían usarse para aprovechar el probable ascenso que seguiría experimentando el atractivo y la popularidad de la renta básica con el fin de remaridar el poder y la política, en la actualidad divorciados. ¿Cómo? Pues por ejemplo, fomentando, aunque a mucha mayor escala, la implementación de una Europa social que sea capaz de dotar el proyecto de la integración europea del sentido y el atractivo popular general que tanto se echa hoy en falta en él. Creo que sería un grave error sostener que el proyecto de una renta básica universal está condenado a fracasar porque los más que documentados hechos actuales apuntan a la presencia de una tendencia dominante y puede que apabullante incluso de regreso a la desigualdad. Ese es un argumento al que debemos y podemos dar la vuelta. La vitalidad del proyecto de la renta básica universal, siendo como es uno de los pocos ingredientes esenciales de la utopía para realistas contemporánea, puede ser empleada como un arma singularmente poderosa en la lucha para invertir tan repelente, peligrosa y potencialmente catastrófica tendencia.